En el último capítulo del Evangelio de Mateo, la Biblia nos cuenta que Jesucristo resucitó al tercer día, pasado el día de reposo, y se le presentó a María Magdalena y a otra María, y les dio una orden de ir a Galilea junto con los discípulos. En el capítulo 28 de Mateo, del verso 16 al 20, se nos cuenta que Jesucristo, antes de ascender al cielo, antes de volver al cielo, Él les da una orden, les comisiona algo para que ellos puedan ir y comenzar a discipular. Esto llama la Biblia la Gran Comisión. En ella podemos encontrar que Jesús da una orden y viene acompañada con una promesa, que el discípulo comience a hacer lo que Jesús le pide para que esa promesa sea cumplida en cada una de esas personas, de los discípulos de aquel entonces. Hoy en día, esta promesa, esta gran comisión sigue vigente para los hijos de Dios, para todos los creyentes, para que comiencen a ser más discípulos, porque ese es el anhelo de Dios, ese es el corazón de Dios, que las personas se multipliquen en más discípulos. Hoy estudiaremos con la ayuda del Espíritu Santo acerca de la Gran Comisión, lo que relata el Evangelio de Mateo del capítulo 28, desde el verso 16 al 20. Bienvenidos. En la Biblia encontramos muchas promesas que Dios ha escrito, ha dejado para los hijos de Dios, para todos los creyentes. Pero cada promesa viene acompañado de una acción que la persona tiene que hacer, tiene que realizar, para que como consecuencia venga la promesa de Dios. El mismo Señor Jesucristo también dejó una promesa antes de ir al cielo. Les dijo: vayan, hagan discípulos, prediquen, bautícenlos, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa sigue vigente para ti, para mí, para todo creyente. Y para poder aprender más o conocer más de la palabra de Dios, vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, del verso 16 al verso 20, y conoceremos qué quiere decir el Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Leamos el capítulo 28 desde el verso 16 al 20, que lleva por título la Gran Comisión. Verso 16: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, vamos a poder recordar que Jesús vino también con una misión de parte del Padre aquí a la tierra. La misión era salvar a todas las personas de la condenación eterna, del fuego, del infierno. Eso lo podemos notar desde el Evangelio de Juan, el capítulo 3, del verso 16 y el verso 17, que dice que de tal manera Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios envió a Jesucristo para que toda persona sea salvo por Él. Él también vino con una misión de salvar a toda la humanidad del infierno. Luego, el Señor Jesucristo escogió a 12 personas, los cuales llamó discípulos. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 6, del verso 12 al 16. Y luego
antes de que Él regrese al cielo, lo que hemos leído, el capítulo 28 de Mateo, el verso 18 dice: y Jesús se acercó. Verso 18, Jesús se acercó. Jesús toma la iniciativa siempre, en todo momento, de acercarse a las personas, de acercarse a los discípulos, a los cristianos, a los creyentes. Él toma la decisión de acercarse y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice, Él mismo afirma, toda potestad lo tiene Él. Veamos, antes de que Jesucristo resucite, para poder tener la potestad de la tierra, la potestad la tenía Satanás, el diablo. El diablo tenía esa potestad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron, y esa potestad que Dios le dio en el Génesis capítulo 1, verso 28, de señorear sobre toda la tierra, tanto de los animales que están en el cielo, debajo del agua y en la tierra, la potestad que Dios le dio a Adán se la dio a Satanás en el momento de que ellos pecaron. Entonces, toda la potestad, hasta antes de Jesucristo resucite de los muertos, le pertenecía a Satanás. En Lucas capítulo 4, verso del 5 al 7, nos cuenta la Biblia de que Satanás se acerca a Jesús, se acerca y lo comienza a tentar y le enseña todos los reinos de la tierra y le dice: toda potestad me es dada y yo te la daré a ti, si postrado me adorares, yo te la daré a ti, porque Él la da a quien quiere, dice esos versos. Entonces notamos que hasta que Jesucristo no resucitó de los muertos, la potestad la tenía el diablo, el Satanás mismo la tenía aquí, por la desobediencia de Adán y Eva. Él tenía la potestad, Satanás, pero luego dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, cuando Él estuvo en la cruz, dice que Él los estaba despojando. Lo estaba despojando a Satanás de la autoridad, del gobierno de la tierra. Jesucristo mismo lo despojaba. Y la palabra despojado en el griego original es quitar completamente algo. Notamos que cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él estaba quitando la autoridad, lo estaba despojando a Satanás de la autoridad que tenía hasta ese momento a causa del pecado. Y la Biblia también dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese instante, Jesucristo estaba recibiendo la potestad que la tenía Satanás hasta ese momento. Por eso el capítulo 28, verso 18, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tuvo y tiene y tendrá toda potestad en el cielo, pero a raíz del pecado, la potestad aún era de Satanás. Habiendo Él triunfado sobre los principados, Él ya tenía tanto la potestad del cielo y de la tierra. Y Él afirma a sus discípulos, le dice a sus discípulos: todo me pertenece, gobierno, autoridad, me pertenece, dice Jesucristo. Él mismo lo afirma. Y en el verso 19, Él le da una orden, un mandato. Verso 19 dice: por tanto, id. Jesús mismo le dice: id. La palabra id viene con una acción, con una actitud de caminar, de ir, moverse de un lugar a otro, desplazarse de un punto hacia otro. Jesús dice, nos habla a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios: vayan, id, muévanse, busquen, hagan discípulos, vayan. Verso 19 dice: id, haced discípulos a todas las naciones, Dios mismo, Jesucristo mismo, comisiona esto, da la orden.
Él ordena, directamente da la orden. ¿Y por qué? Porque Dios ama a las multitudes, porque le dice a todas las naciones. Dios ama a las multitudes, Dios ama a todas las personas, Él ama a las almas. Por eso dice a todas las naciones, a todo el mundo, porque Él quiere que todos se salven y que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento a través de que las personas van y predican el Evangelio de Dios. Él mismo da la orden y Él sabía que ya los campos estaban listos. Por eso dice en Juan capítulo 4 verso 35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega, dice Juan capítulo 4 verso 35. Cuando Jesús estaba comisionando eso a los discípulos, Él ya sabía, era el momento preciso. Los campos ya estaban preparados, las personas ya están ahí. Solamente faltaba que vayan, busquen, hagan discípulos, enseñen la palabra de Dios. Porque es la orden que Jesucristo ha dado a los discípulos en ese momento y sigue vigente para ti, para mí, para todo creyente, hijo de Dios, que se involucre en la gran comisión, en esta bendita comisión que Jesucristo mismo lo estableció, lo ordenó directamente para todo creyente. Esto nos hace entender de que Dios quiere, Dios ama, Dios desea la multiplicación, porque Dios es un Dios de multiplicación que va en aumento, va en crecimiento. Dios no quiere que los discípulos bajen o mengüen o disminuyan, no quiere, sino que cada vez que se multipliquen, avancen, ganen más discípulos, ganen más personas para Cristo. Y cada creyente, cada persona, cada hijo de Dios que ya tiene 2, 3 meses o 4, 10, 15 años, tiene que estar involucrado, tiene que ser parte de esta gran comisión para comenzar y vayan y hagamos discípulos. Tenemos que hacerlo para poder ser usados, para poder ser parte de esta gran comisión y cada día hacer más personas, ganar más almas para el reino de Dios y que sea ensanchado la palabra, el reino a todas las personas y sea testimonio a todos, dice la palabra, a todos. Y el verso 19 dice, hagan discípulos. Todo creyente tiene que hacer discípulos para Cristo, discípulos de Cristo y para Cristo. No hagamos propios discípulos, sino que enseñemos, hagamos discípulos exclusivamente para Cristo, que sigan las pisadas, las enseñanzas del Maestro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Jesús mismo ha mandado, ha comisionado para todo creyente. Entonces, cuando Jesús dice, hacer discípulos, vayamos a cualquier lugar, sea un país, sea una región, sea una localidad, vayamos a cualquier lugar. Nosotros tenemos que hacer que esas personas de ese país, de esas regiones, ellos se adapten al Evangelio, no que el Evangelio se adapte a ellos, a sus costumbres. Eso estaríamos haciendo algo erróneo, algo que Jesús no quiere. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar donde hay mucha idolatría y nosotros vemos que la idolatría es grande y no hablamos de la idolatría, estamos adaptando el Evangelio a esa cultura. Pero no debemos hacer eso. Tenemos que ir y hablar de la idolatría, hablar del amor en Cristo, hablar de la restauración en Jesús, para que ellos se adapten al Evangelio de Dios, para que ellos, por el Evangelio, por el Espíritu Santo, por la palabra, comiencen a adaptarse a lo que Dios quiere, comiencen a hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso dice, hagan discípulos, vayan, hagan discípulos. Y el 19 también dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Jesús aquí enseña algo muy interesante. Jesús enseña la forma como se debe bautizar y tiene que ser el bautizo así. La palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir, bautizar, bautismo. Eso significa la palabra bautismo.
Entonces notamos nosotros que Jesús, como segunda orden de lo que está dando, aparte de ser discípulos, también quiere que nosotros los bauticemos, les enseñemos que así como ellos creen, tienen que bautizarse. Jesús también obedeció a este mandato. Antes que Él lo diga, ya lo había hecho. Capítulos anteriores, Él ya se había bautizado por Juan el Bautista, se había bautizado y Él cumplió lo que más adelante en el capítulo 28 lo está afirmando, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús también ya lo hizo. Vamos a hacer un énfasis aquí. Jesús se bautizó por Juan y fue sumergido, fue metido hacia el río y luego sacado posteriormente. Eso es un acto de muerte, sepultura y resurrección, lo que es el bautizo. Muerte y sepultura cuando lo ponen en el agua, debajo del agua, y resurrección cuando lo sacan de las aguas. Ese es el proceso, o eso es la enseñanza, o es el dibujo de lo que es el bautizo. Jesús también lo hizo. Ahora la pregunta sería, si las personas que fueron bautizadas con agua en la frente, ¿será el bautizo que Dios dice, habló o dejó como instrucción en la Biblia? ¿Será como Él quiere? No, ¿verdad? No es. Entonces, toda persona que se ha bautizado de pequeño o de adulto y le echaron agua en la frente, no es el bautizo, porque el bautizo es sumergir. Cuando te sumergen, cuando te ponen hacia el agua y vuelta te sacan, eso es el bautizo. Jesús también lo hizo así. Muchas personas creen que al ser bautizados en agua en la frente ya son bautizados, pero la Biblia no enseñó eso. Tienen que bautizarse como el Maestro lo dijo y como Él también hizo que lo bautizaran, sumergiéndolos en el agua. Verso 20 dice, enseñándoles. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús enseñaba sobre el perdón de pecados, sobre el perdón de las personas que nos ofendían, perdonarlos. Jesús enseñaba sobre amar al prójimo. Jesús enseñaba sobre las sanidades en la fe en Jesucristo y muchas otras cosas Él enseñaba. Entonces, todas esas cosas, el mismo Maestro dice, enseñándoles todo lo que yo he enseñado, todo lo que yo les he enseñado, eso enseñen. Ahora aquí, nosotros, las personas que comenzamos a predicar, que nos involucramos en la gran comisión, tenemos que enseñar exclusivamente lo que Jesucristo, lo que Dios ha dejado en la palabra. No podemos enseñar pensamientos, criterios o ideas, porque estaríamos distorsionando, estaríamos malogrando la palabra de Dios. Y eso no lo mandó Jesús, porque Él bien claro dice, todo lo que yo he mandado, el amor al prójimo, el perdón al pecado, el ayudar a los demás, eso enseñan a las personas. Eso tenemos que enseñar. Y tenemos que tener cuidado también qué estamos enseñando o qué nos están enseñando, porque hoy en día se han aparecido sectas, iglesias que enseñan cosas distorsionadas a lo que Jesús y el mismo Dios dejó en su palabra. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 al 4 que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina y que apartarán de la verdad el oído y seguirán a las fábulas, a las falsas doctrinas, a las sectas. Y Jesús no quiere eso. Por eso nosotros tenemos que enseñar lo que la palabra misma dice y lo que el Señor enseñó, no otras cosas. A ser discípulos de Cristo y para Cristo. Por tal motivo, el discípulo solo debe enseñar exclusivamente las Sagradas Escrituras. Otro punto que nosotros tenemos que ver es que cuando vayamos a evangelizar, nosotros evangelizamos de una forma de amor, de compasión, de misericordia para con las personas. Nuestro mensaje tiene que ser exclusivamente de la reconciliación de Cristo con el pecador, del perdón de los pecados de Cristo con el pecador, porque las personas ya están hartas, se puede decir, de escuchar malas noticias, y si nosotros vamos a juzgarlos o a decirles que si no te arrepientes te puedes ir al infierno, lo estamos como que atacando o poniendo una pistola en la cabeza diciendo, acepta a Cristo o te vas al infierno.
nuestro mensaje deberíamos imitar a lo que Jesucristo hacía. Cuando Jesucristo se acercaba a los pecadores, a los publicanos, Jesucristo los miraba con amor, les hablaba con compasión, con ternura, para que ellos entiendan el verdadero sentido del Evangelio. Nosotros no tenemos que tomar el punto de juzgar a las personas o de juzgar cualquier pecado, porque nosotros no hemos sido llamados a eso. Simplemente tenemos que hablar del Evangelio. Totalmente puede ser del amor de Dios para con el pecador. Claro, sin dejar de mencionar que debe abandonar el pecado. Pero mayormente Jesucristo enfatizaba, decía que la persona que se acercaba a Dios, Dios no lo rechazaba, Dios lo perdonaba. Le hablaba del amor de Dios. Nosotros tenemos que hacer eso. El resto de que viene el Espíritu Santo en Juan capítulo 16, verso 8, que viene y los convence de justicia, de juicio, Él mismo los va a convencer. Él los va a hacer. Mientras tanto, nuestro mensaje tiene que ser de reconciliación del pecador para con Dios. Ese debería ser nuestro enfoque en todo tiempo, así como lo hacía el Maestro. Él no juzgaba, aunque tenía la autoridad, no los juzgaba, sino que les hablaba con compasión en todo tiempo, en todo momento. Y viene la promesa, después de que uno se mueve, va y busca discípulos, después de que uno comienza a enseñarles y después de que le enseña que tiene que bautizarse como una orden o una obediencia de parte del creyente para Dios. Después de que hagamos eso, viene la promesa para con nosotros, los creyentes que nos involucramos en la gran comisión. Y dice el verso 20 del capítulo 28, dice en la parte última: y he aquí, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, te dice Jesucristo. Él mismo, el Maestro, te da la promesa, nos da la promesa a nosotros, que si comenzamos a hacer todo eso, Él mismo estará con nosotros. Pero ojo, el Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo, porque desde el momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos el templo, la casa, la habitación del Espíritu Santo. Pero Jesús te da otra promesa diciéndote que si tú haces todas estas cosas, si hacemos todas esas cosas que Él ha ordenado, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta parte nosotros lo comenzaremos a notar, lo comenzaremos a ver cuando nosotros vayamos y comencemos a buscar discípulos, a ir y discipular. Comenzaremos a ir a evangelizar, a predicar. Ahí el Señor Jesucristo comenzará a ser más visible para nosotros y para todas las personas. Y en Marcos capítulo 16, versos 17 al 18 dice: y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice la palabra. Entonces va a ser un mayor énfasis, se va a hacer más notable la presencia de Jesucristo en nuestra vida cuando comencemos a ser parte de la gran comisión, cuando comencemos a obedecer lo que Jesús mismo ha dejado en su palabra. Ahí será más notable, será más visto, más visible para nosotros y para las personas, que Él estará con nosotros todos los días donde vayamos. Si tú vas a discipular, si tú vas a enseñar, si tú vas a predicar, Él estará contigo. Tú vas a ver esas señales que Él te ha dejado en la palabra y que Él te ha prometido que va a estar contigo. Por tanto, no temas, sigue adelante, predica la palabra, porque Él está contigo. Él está contigo y te da la promesa, pero viene con una orden de obedecer, de hacer discípulos. Habiendo entendido estos versos de la Gran Comisión, vamos a poder entender dos interrogantes o poder aclarar dos interrogantes muy importantes de todo creyente que muchas veces ha pasado o estamos pasando, para poder esclarecer algo y entender qué es lo que Dios quiere y cómo nos impulsa a seguir adelante en esta Gran Comisión. La primera interrogante sería: ¿por qué los creyentes no comparten su fe? ¿Por qué será? Primera opción podría ser por miedo, ¿verdad? Nos ha pasado, te ha pasado, te está pasando que en algún momento tú has querido ir, enseñar, predicar, evangelizar y has tenido miedo del qué dirán, miedo a responder algo que tú no sabes cómo responder o decir algo que tú no sabes cómo explicar. Has tenido ese miedo, pero recuerda, amigo, hermano,
El miedo viene directamente del diablo. El diablo te pone ese miedo para que calle tu boca y tú no hables. Pero Dios te dice, Dios te da una promesa también. En Isaías capítulo 41, verso 10, Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no tengas miedo. Ve y predica porque Él está contigo. Él te va a usar a ti y a mí como instrumentos para poder hablar a alguien. Otro caso de porque el creyente no puede hablar, no puede testificar o no puede decir algo es por vergüenza también. ¿Ha pasado en algún momento que hemos querido hablar de la palabra de Dios a alguien y nos hemos avergonzado o hemos sentido vergüenza y hemos callado? ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. ¿Y por qué? Porque nos da roche hablar, nos da vergüenza, no nos sentimos seguros, no hay un impulso. Y es porque también no hay el Espíritu Santo para que saque toda vergüenza y nos impulse y hable a través de nosotros. Pero también Dios dice, Jesucristo mismo dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él en esta generación pecadora, idólatra, si nos avergonzamos de Él y de su palabra, el Hijo del Hombre también se avergonzará de nosotros, dice Marcos capítulo 8, verso 38. Entonces no podemos avergonzarnos. Otra opción por la que el creyente no puede hablar, no puede testificar o compartir su fe, otra opción también es porque tenemos miedo de perder a nuestros amigos, tenemos miedo de hablarles y que ya no nos hablen. Eso también pasa, ¿verdad? Que tenemos amigos que están en el mundo, pero nosotros somos creyentes, ya somos hijos de Dios y no podemos hablarles porque no queremos molestarlos o incomodarlos o no queremos perder su amistad. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que sí? Entonces Dios te dice a ti y a mí en Santiago capítulo 4 verso 4 me dice a mí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si nosotros más preferimos la amistad con las personas que están en el mundo y no la amistad con Dios o estar con Dios, eso es contra Dios. Eso no le agrada a Dios. Pero si tú tienes amigos, tienes que hablarle de la palabra de Dios, tienes que expresarle tu fe, tienes que enseñarles lo que Dios ha hecho contigo, para que ellos vean también que así también pueden hacer con ellos. Y si te dejan por hablarles de la palabra, gloria a Dios, dice, bienaventurado serás, bienaventurado eres. Otra opción también que podemos notar, porque el creyente no puede hablar, se calla, no comparte su fe, es por evitar problemas en casa, por evitar problemas. Un hermano, un hijo comienza a levantarse, comienza a conocer de la palabra, pero los padres son católicos o no creen en el evangelio y están viviendo a su manera. Muchas veces ese hijo calla para no discutir o entrar en conflicto con los padres. Muchas veces pasa eso, porque si el creyente, el hijo, comienza a hablarle a los padres le pueden separar de la casa, lo pueden botar, porque no va de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero la Biblia también te da una promesa. Dios te dice a ti que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo, dice Dios, Jehová, te recogerá. Él con todo te recoge, con todo, porque estás haciendo lo que Dios dice. Así que no tengas miedo. Háblale a tus padres. Hablemos a la familia. Aunque podamos tener ciertos conflictos, pero hablemos de una manera sabiamente sobre el amor, el perdón, la reconciliación, no juzgando sus pecados, no hablándoles directamente de su pecado que hacen porque se van a molestar peor, simplemente hablándoles del amor, del perdón de pecados, de la reconciliación de Dios para con ellos. El resto, el Espíritu Santo se encargará. Él se va a encargar de hacerlos entender de que tienen que dejar, abandonar el pecado, pero tú tienes que hablar, tenemos que hablar. Otra de las razones por la cual el creyente no habla, no comparte su fe a las personas, es porque le falta entrenamiento, le falta discipularse, le falta meditar en la palabra de Dios.
Y primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la falta de entrenamiento, la falta de leer, de meditar la palabra, nos hace que también no podamos compartir la palabra, porque no sabemos nada, porque no entendemos nada, porque no nos alimentamos con nada. Por eso el creyente tiene que comenzar a tomar la leche espiritual no adulterada. Desead como niños, dice la palabra. Así como un niño se desespera por la leche para que pueda tomar y alimentarse, así también Jesús, Dios mismo, ha puesto ese ejemplo para que nos desesperemos por la palabra, para poder crecer, para poder fortalecernos espiritualmente. Porque Mateo capítulo 4, verso 4 también dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la persona no puede hablar, no sabe qué hablar, es por falta de entrenamiento, por falta de lectura de la palabra. Y el segundo punto que vamos a notar, que vamos a poder entender, es ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Sabemos que hemos sido salvos por gracia, sabemos que Dios ya nos perdonó los pecados en Cristo Jesús, somos salvos, somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna. Ahora, ¿para qué estamos en la iglesia? Estamos para aprender, para capacitarnos, para poder conocer más de Dios. En tal momento vamos a ser utilizados por Dios para que el propósito que Dios tiene con nosotros se cumpla a través de que comencemos a ir a la iglesia, a través de que comencemos a ir y aprendamos la palabra de Dios. Vamos a comenzar a conocer y Dios nos va a utilizar, te va a utilizar para llevarte a otras personas, para llevarte quizás a otras naciones, a otras localidades, a otras regiones, para que prediques, ensanches el reino de Dios, ensanches la palabra de Dios en las personas y ganes almas para Cristo. Por eso estás tú en la iglesia, por eso estamos en la iglesia, para ser preparados y para cumplir el propósito de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y viene la recompensa. Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos notar que si hemos vuelto a nacer de nuevo, hemos nacido del Espíritu, ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a la familia de Cristo, Dios nos dice, te dice: ya eres parte de la gran comisión. Ya eres parte, porque la gran comisión es para creyentes. Y si tú te consideras un creyente, eres parte de la gran comisión. Dios, por medio de Jesús, ya te ordenó que vayas y alcances a más personas, que vayas y ames a las personas, a las almas. Así como Dios ama a las almas y por eso envió a Jesús, tú también ames a las almas, tengas compasión por ellas y prediques el evangelio, prediques la palabra, para que a través de ti Dios te use grandemente como un instrumento grande, poderoso, y puedas ganar más almas para el reino de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo contigo hoy en día en la iglesia, preparándote para que luego te levante y te comience a llevar y prediques y enseñes y puedas discipular a más personas para que Dios los pueda salvar por medio de Jesucristo. Pero tú vas a ser la herramienta, tú vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar para llegar a esas personas. Entonces, sigue adelante, quédate en la iglesia, prepárate, discipúlate, camina con el Señor, medita la palabra, que Dios hará contigo grandes cosas para cumplir la gran comisión. Contigo también serás instrumento. Entonces, como dice una canción, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Levántate y predica, habla, esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo. No te avergüences, no tengas miedo, capacítate y Dios hablará a través de ti. La pregunta sería: ¿nos dejaremos utilizar por Dios para ser instrumentos en sus manos y alcanzar a más personas para el reino de Dios? Dios te bendiga.